Reunir, restaurar, conservar, rescatar del olvido, preservar la gran historia y las costumbres más cotidianas. Detrás de cada colección hay una sensibilidad especial, sentido del deber, constancia y un mar de anécdotas e historias dignas de escuchar. Bienvenidos a Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. El sistema educativo es clave en el desarrollo socioeconómico y cultural. En el caso de España, desde la Ley Moyano del año 1857, se estableció que la educación primaria era obligatoria, con la creación de escuelas públicas y, muy importante, el acceso a la formación de las niñas, de las mujeres. Desde entonces se han sucedido incontables planes educativos en constante atención y revisión, todo para adaptarse a las necesidades crecientes de la sociedad. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Bienvenida al podcast del coleccionista. En el episodio 186, en Cardinal 186 de Todo Colección, Manuel López Mestanza nos presenta el Museo Andaluz de la Educación de Alhaurín de la Torre, entre otras muchas joyas coleccionistas que tiene el municipio. Todo Colección, donde viven tus recuerdos. Hola Manuel, gracias por atendernos en el podcast de Todo Colección. Muchas gracias a vosotros, la verdad, estoy encantado de que se hable del Museo de la Educación yo digo que es de Málaga, es de toda Andalucía, pero es un proyecto que nace en Alhaurín de la Torre, pueblo de Málaga. ¿Y en qué consiste vuestro museo? Bueno, como bien comentabas, estamos hablando que es la historia de la educación en España desde ese 1857 con la Ley Moyano. A partir de ahí llegamos hasta la EGB, hasta la época de la EGB, sistema educativo que nace en el año 70 y que estuvo pues bastantes años en España. Y es la historia de todo ese periodo. Yo siempre digo que es un museo de emociones en lo que se ha convertido y cómo nace este Museo Andaluz de la Educación. Qué interesante, en nuestra audiencia hay mucho egebero. ¿Cómo fue el origen de la colección? ¿Cómo se fraguó? En este proyecto, que nace de las donaciones de dos personas a las que queremos muchísimo, una ya por desgracia fallecida, era un profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, el profesor Jesús Asensi, y otro donante, en este caso José Antonio Mañas Valle, que por suerte lo tenemos con nosotros y colaborando día a día en el museo, pues fue como ellos unen sus dos colecciones, cómo se conocen dos amantes del patrimonio educativo en la historia de España, y fue ahí donde se hace la donación al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, después de que este proyecto, hasta su apertura, pues estuvo trabajándose desde instituciones como la Diputación de Málaga. Fue ahí donde vimos el potencial cuando la Diputación de Málaga organiza una serie de exposiciones en municipios de la provincia, y fue ahí donde vimos el potencial cuando aterriza esta exposición en Alhaurín de la Torre, cómo la gente pues disfrutaba como nunca habíamos visto con otras exposiciones, y vimos el potencial, y fue cuando le hicimos el ofrecimiento de unir sus colecciones y que se quedaran en el municipio de Alhaurín de la Torre. Manuel, ¿nos puedes describir el Museo Andaluz de la Educación? ¿Cómo es? Bueno, pues para quien no conozca el museo, tiene una primera parte en la que, pues se recibe a los grupos que nos visitan, a las personas también que de forma individual visitan el Museo Andaluz de la Educación, con una foto preciosa que llama mucho la atención nada más que entra al museo, una foto de grandes dimensiones de una clase de niñas de la Segunda República, concretamente de un grupo de niñas del municipio de Alhaurín de la Torre de Málaga. Después tenemos otra zona donde tenemos lo que es la parte dedicada al material audiovisual que se ha conocido en la historia de la educación en España, y pasamos ya a la sala principal, dividida en varias partes, pues donde el discurso va de cómo era una clase, cómo era el trabajo de un profesor, el material que se utilizaba. Es decir, vamos, diríamos, profundizando desde esa primera etapa donde se aprendía a contar lo que eran las reglas básicas y a leer, es decir, cómo salía en una época de la historia de España que alguien que supiera leer también las reglas básicas de cálculo, pues con eso ya se podía labrar casi un futuro en su vida. Y después ya iban profundizando en materia, quien ya tenían pues otras posibilidades y cómo iban, diríamos, avanzando en materia y en conocimiento. Y tenemos una parte muy importante dedicada a lo que es la ciencia, cómo se estudiaba la ciencia
en las escuelas durante toda esta etapa, como digo, desde 1857 hasta la actualidad. ¿Cómo se seleccionan y se adquieren o se incorporan nuevas piezas en la colección del museo? Bueno, el museo dispone de un patrimonio inicial donado tanto por Jesús Asensi como por José Antonio Mañas. Es una colección estable, permanente, pero sí tenemos también donaciones. Y la selección se hace, siempre hay cosas que hay que, diríamos, que mejorar. Y lo hacemos ya buscando en sitios de especialistas. Es decir, ya tenemos también una red de personas que a lo largo de toda España y también de Europa, el museo pues adquiere determinadas piezas que le faltan en su colección. El espacio, por desgracia, no es finito, ¿no? Es decir, que tenemos que tener en cuenta también, pero disponemos de un amplio también almacén para las exposiciones que vamos haciendo, pues vamos, diríamos que guardando el material que nos parece más interesante de cara a esas posibles exposiciones, y es como se suele hacer. En ese caso hay un comisario principal, que es José Antonio Mañas, que es el que se encarga de estas adquisiciones. Y Manuel, tenéis además una gran selección de libros de texto de todas las épocas, ¿no? La biblioteca del museo yo diría que es una de las más importantes que existen ahora mismo en cuanto a la historia de la educación en España. Son varios miles de volúmenes con los que se cuenta. Era la biblioteca personal de Jesús Asensi y después también toda la parte que ha aportado el propio donante José Antonio Mañas. Una biblioteca de mucho valor. ¿Y cuáles son los mayores desafíos a los que se enfrenta un museo en la preservación de la conservación? Especialmente yo diría que el espacio. Es decir, todo el material tiene que tener un espacio adecuado, tanto para su exposición, que en este caso está garantizado. El almacenaje también es fundamental, ¿no? Y es disponer del espacio oportuno y necesario y en las mejores condiciones posibles. Siempre tenemos que mirar y lo que siempre nos da más quebraderos de cabeza. Yo diría que ese almacenaje, que es fundamental para la supervivencia de un museo, pues es el caballo de batalla con el que nos encontramos. Los aspectos más destacados de la colección, esas piezas que los visitantes no deben de perderse. Bueno, no es fácil destacar alguna pieza en concreto, pero yo sí me inclinaría por lo que es una de los fuertes de este Museo Andaluz de la Educación, como es el tema de la ciencia. Es decir, tenemos una colección de instrumentos científicos que van desde el siglo XVIII hasta el siglo XX, donde hay auténticas piezas de coleccionistas. Y lo mejor es que están todas en un perfecto estado de revista, como se suele decir, y es, yo creo que el plato fuerte del Museo Andaluz de la Educación. ¿La pieza o piezas más antiguas del museo, si tienen alguna historia peculiar? Bueno, reitero en el tema de ese aparataje científico, hay piezas con una historia, pues, que ya os podéis imaginar lo que hay detrás de esos instrumentos. Tenemos ahora mismo en concreto una sección que la tenemos de forma ahora mismo permanente, que es cómo la ciencia cambió el mundo, y son desde teléfono, desde el telégrafo, aparatajes relacionados con la medicina, es decir, objetos que han cambiado la forma de la humanidad en el mundo. Y yo destacaría esta pequeña colección de esos objetos de esta ciencia que cambió a la humanidad. Además, hacéis exhibiciones temporales para complementar a la exposición permanente. Sí, efectivamente. Es raro que durante el año no haya 2, 3 exposiciones temporales. En concreto, quiero destacar 2 que hemos tenido en las 2 últimas Navidades, en esta del 2023 y otra del 2022. La primera fue una historia del juguete en España, que tuvo mucho éxito. Y en esta ocasión, en esta Navidad pasada, hemos tenido, pues, bueno, lo que es la historia del juego en familia. Cómo el juego en familia ha influido, siempre desde el punto de vista educativo, cómo ha influido en muchísimas generaciones que han enseñado, pues, bueno, a cosas tan normales y que a veces parecen tan raras, pero a saber ganar y a saber perder, por ejemplo. Cómo ha influido en los niños y en las niñas de nuestro país determinados juegos en familia que siguen siendo referentes todavía en el siglo XXI en el que nos encontramos. Está claro, la gestión de la frustración, el ganar y el perder. Los objetivos educativos específicos que se esperan lograr a través de la colección de este museo. Nosotros, como decía al principio también, lo que queremos es sensibilizar, es decir, que cuando entres al museo te emociones con él y que hagas, una vez el recorrido, veas cómo la educación es fundamental en la historia de España, cómo ha ido evolucionando. Ese es nuestro objetivo principal, es decir, que se vea cómo ha ido evolucionando la educación, porque hay personas que llegan
y que no conocen objetos que se exhiben en el museo. Hay piezas que, especialmente los más jóvenes, que no saben absolutamente nada ni para qué sirven. Entonces, es bonito ver las caras de los niños y de las niñas cuando se les explican algunos de estos objetos. Y yo creo que ese es el objetivo principal de nuestro museo, es decir, emocionar a la persona que atraviesa sus puertas y que al final se van con una sonrisa y dándote las gracias por el trabajo que se está haciendo de esta recuperación del patrimonio educativo. ¿Ya disfrutas de Todo Colección en la palma de la mano? Descarga la aplicación de Todo Colección en tu móvil. Compra, vende, negocia, puja. Consulta en tiempo real Todo Colección, donde viven tus recuerdos. Hablando de buenas sensaciones, llega el momento del saludo para nuestros oyentes hispanohablantes que escuchan el podcast de Todo Colección. Un fuerte abrazo, amigos. Manuel, ¿cómo se involucra el museo con las instituciones educativas y locales? Tenemos una relación magnífica con lo que es la comunidad educativa local, en este caso de Raulín de la Torre, pero lo tenemos también con la Delegación de Educación, que pertenece a la Junta de Andalucía, que es la que tiene las competencias en materia educativa, y por supuesto con instituciones como la Diputación Provincial. Después nuestra red, diríamos, de convenios que hemos firmado con instituciones como la Academia Malagueña de Ciencias, porque tiene ya más de 150 años de historia. Es decir, la verdad que el museo desde que comenzó a funcionar a finales de 2019 y nos atravesó, como a todo el mundo, una pandemia de por medio, pues la verdad que ha sido muy bien acogida por todas las instituciones. Y desde el 2019 hasta hoy, ¿cuáles han sido las exposiciones más populares entre los visitantes, las que les han dejado con los ojos abiertos como platos? Pues yo destacaría, aparte de las dos que he dicho, yo destacaría dos exposiciones en este caso, que es Mis primeras letras, mis primeros números, donde de una forma muy sencilla y con los objetos de la época se explica, pues, bueno, ese aprendizaje inicial de una persona que accedía por primera vez a aprender a escribir con las reglas básicas con las que te movías en tu vida. Esa exposición ha sido magnífica y destacaría también una que es Viajar con la imaginación. Es decir, cómo a través de la educación se viajaba. Hoy, por suerte, pues rara la persona que no hace un viaje, pero antes la persona nacía y se moría en el mismo sitio. Es cierto. Sí, es rara la persona que salía de su comunidad y viajaba con la imaginación a través, pues, de esa enseñanza en los colegios, cuando veían con los cromos, con los álbumes. Es una forma muy bonita de imaginar cómo era el mundo. Y bueno, la evolución con una colección de mapas que tenemos también magnífica, que formaron parte de esta exposición, pues tuvo mucha repercusión y gustó muchísimo. Qué curioso. Y Manuel, ¿tienen relación con otros museos de educación a nivel nacional o internacional? Sí, el Museo Andaluz de la Educación, que de hecho en el año 2022 fue designado por la Sociedad Española del Patrimonio Histórico Educativo, SEPE, fue designado el mejor museo de España. La verdad que las relaciones que tenemos a través de este organismo, como es SEPE, que organiza anualmente un congreso, este año será en Zamora, si no recuerdo mal, pues tenemos relación con todos los museos educativos de España, incluso también museos del extranjero, Brasil, Italia, Suiza también, y estamos muy contentos porque son relaciones, primero, muy provechosas para nosotros y nos dan también, pues, un plus de ver qué se está haciendo en otros sitios y aprendemos entre todos. ¿Y cómo se manejan las donaciones de aparatos científicos o documentos históricos para la colección? Bueno, en este aspecto, como decía, al igual que la compra, José Antonio Mañas es la persona clave para esto porque él es el experto en el aparataje científico, el que mejor conoce la colección del museo, una vez que por desgracia pues falleció Jesús Asensi. Ello era un complemento, uno por la parte, vamos a decir, como siempre hemos dicho desde pequeño, de letras y ciencias. Jesús era la persona de letras y José Antonio Mañas la persona de ciencia. Y ellos eran los que le daban vida a este espacio. Y actualmente es José Antonio Mañas la persona que se encarga de gestionar todas estas donaciones. ¿Hay voluntarios que colaboren con el mantenimiento y, el funcionamiento del museo? Los voluntarios, hay voluntarios, pero voluntarios que nos donan objetos para este espacio, pero no en la gestión diaria del propio espacio. Tenemos el equipo director, el equipo directivo, hay un consejo asesor de donde forman parte la Universidad de Málaga, donde está también la Academia Malagueña de Ciencias, los propios donantes, son ellos los que al final se encargan de, como yo digo, de hacer todos los trámites referentes al museo. Y Manuel, ¿cómo ha cambiado la percepción de la educación a lo largo del tiempo según se contempla la colección? La percepción de la educación a lo largo del tiempo. Bueno, el cambio es increíble.
El cambio es brutal, ¿no? Primero, los objetos con los que se contaba en una clase a principios del siglo XX, por ejemplo, ¿no? Cómo ha cambiado todo eso. También se echan falta, es curioso, la forma de enseñar ha evolucionado, pero yo creo que hemos perdido también, por ejemplo, el tema de los instrumentos científicos. Antes había laboratorio en las clases, se enseñaba de una manera mucho más práctica. Hoy en día eso se ha perdido ya. Lo que hoy ofrecemos en el museo, con algunas clases y algunos talleres, mejor dicho, los niños y las niñas eso ya no lo hacen en las clases. Entonces, para mí eso es un retroceso, esa forma de enseñar, ¿no? Y al final, pues te das cuenta cómo las cosas van evolucionando y hoy en día es una pena que, por ejemplo, que el libro apenas también está desapareciendo en las aulas. Es decir, ya todo muy digital, la gente no sabe consultar ya un diccionario. El otro día hacía una prueba con algunos jóvenes que habían venido, no sabían utilizar un diccionario. Todo eso ha cambiado. Tú ya tienes tu tablet o tu ordenador y rápidamente buscas. Bueno, todo tiene su parte positiva, su parte negativa, pero la verdad que a mí particularmente me da una pena enorme que un joven de 15, 16 años no sepa buscar en un diccionario. Curioso. Y además tenéis varias reconstrucciones de aulas, ¿no?, según el paso del tiempo. Sí, en concreto tenemos un aula que puede ir desde la época de la Segunda República y de la época del franquismo también. Y tenemos también otro aula de la EGB. Fue lo último, o lo penúltimo, mejor dicho, que adaptamos una sala dedicada a la EGB y que ha tenido una aceptación increíble. ¿Y cuál es el proceso de investigación detrás de la interpretación de las piezas de la colección? Bueno, detrás hay un equipo no solamente de el propio consejo asesor del museo, sino una red de colaboradores que prácticamente tenemos una sección muy bonita que se llama la pieza del mes. Bueno, pues prácticamente detrás de cada pieza hay una historia. Y es lo que estamos recuperando poco a poco. Es decir, la historia que hay detrás de cada pieza la estamos documentando y estamos haciendo una historia de cada pieza poco a poco. Y un objetivo muy bonito que nos hemos marcado es de conocer pues todo lo que hay en el museo, pero de una forma que no sea sucinta, decir tal, objeto tal, donación tal, año tal, no. Darle un poco de literatura a todo eso y presentar las piezas como se merecen, ¿no? Porque todas tienen una historia detrás. Y yo creo que lo próximo será mostrar esto de una forma, pues en una publicación, en un código QR que tú vayas al museo, puedas descargarte la historia en concreto de esa pieza. Es lo que estamos trabajando ahora mismo. ¿Cuánto vale? Sigue la cotización de tus tesoros con Orientaprecios, la mayor base de datos para aproximarte a la tasación de lo que compras, vendes o subastas. Orientaprecios de Todo Colección. Manuel, llega el momento del minuto de oro, que es el de la reflexión o el consejo para coleccionistas. Bueno, el consejo para coleccionistas. La verdad que quien se dedica a esta conservación del patrimonio histórico educativo, pues sabe de lo que estoy hablando, pero nos pueden escuchar muchísimas personas que no saben absolutamente nada de esto. Y yo le invitaría a que conozcan los museos pedagógicos, como puede ser un referente para todos los museos que tenemos en España, como es Bupega, en Santiago de Compostela, en Galicia, que es una auténtica maravilla. Y otros muchos museos, como es el Museo también Andaluz de la Educación, de Alhaurín de la Torre de Málaga, donde van a encontrar piezas únicas, piezas que han marcado una vida y piezas que muchas veces te dan a entender cómo era la educación en un determinado contexto de la historia de España. Y yo ahora mismo me estoy acordando de una cosa que tiene mucho significado por el periodo, que es, por ejemplo, una lata de leche en polvo original de las donaciones que hicieron los americanos a España en los años 50. En las escuelas, que los niños muchas veces, por desgracia, pues no tenían recursos, y esta lata de leche en polvo, una cosa que puede parecer vieja, la lata que está un poco, pues hay una historia detrás de todo esto. Para mí, un objeto de coleccionista es este detalle que estoy contando. Manuel López Mestanza, muchas gracias por habernos atendido en el podcast de Todo Colección. Te deseamos larga vida y prosperidad coleccionista. Pues muchísimas gracias, enhorabuena y felicidades por el gran trabajo que hacéis de difusión. Muchas gracias. Si eres coleccionista, caerás en nuestras redes. Sigue la actualidad y los lotes más curiosos en los perfiles de Todo Colección en Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal YouTube de Todo Colección. La educación, el estudio, lo que nos hace avanzar, incluso mirando al pasado, como Juan Eslava Galán, el autor conocido por su escepticismo que nos atendió en el episodio 58 de Todo Colección, al igual que la maestra Superisa, cuyas técnicas pedagógicas ayudan a enseñar coleccionando. Te lo explica en el episodio 88, y en el 124, otro estudioso, José María Mainedo, nos habla de su tarea divulgadora en la astrofísica
física a través del coleccionismo de meteoritos. Y es que en el coleccionismo el que no corre vuela. Libros, sellos, monedas, cromos, juguetes, antigüedades, arte. ¿Y tú? ¿Qué coleccionas? Si quieres participar en nuestro podcast, Todo Colección te cede el turno de palabra. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Nos puedes regalar un me gusta o un comentario. Tu retroalimentación es muy valiosa, o sea que si te tomas la molestia de ponernos unas palabras, quedaremos más que agradecidos. Es más, si acabas de aterrizar en nuestro programa, suscríbete al podcast del Coleccionista. Es fácil, gratis y libre de impuestos. Y si quieres participar en esta aventura divulgadora, te invitamos a que nos escribas un email con tu propuesta de invitado o invitada a comunicación@todocolección.net. De esta forma, nos ayudas a enriquecer este canal que, gracias a personas como tú, mantiene viva la cultura del coleccionismo. El coleccionismo es cultura. Insisto en que te cuides mucho y te recuerdo que con el servicio de envíos de Todo Colección y Pago OTC, todo es más fácil, económico y sencillo. Aquí, a pie de micro, te habla Ignacio del Valle. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Todo Colección, donde viven los recuerdos, desde luego, más educativos. Fin de la cita. Hasta el próximo episodio de Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Seguimos en contacto en el Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal de YouTube de Todo Colección.